Ya, no nos molesta. ¿Llegan a ver, jóvenes? Sí, ingeniero. Ya. Bueno, ¿qué nos dice el primer ejercicio que se preparaba? Dice así: el techo de una casa consta de una losa de concreto que tiene una conductividad térmica de 2 watts sobre metro grado centígrado, de 15 centímetros de espesor, la cual tiene 15 metros de ancho y 20 metros de largo. La emisividad de la superficie exterior del techo es de 0,9, nos está dando la emisividad del techo. Y se estima que el coeficiente de transferencia de calor por convección sobre esta superficie es de 15 watts sobre metro cuadrado grado centígrado. La superficie interior del techo se mantiene a 15 grados centígrados. Ahora, punto seguido. En una noche clara de invierno, se informa que el ambiente está a 10 grados centígrados, en tanto que la temperatura nocturna del cielo para la transferencia de calor por radiación es de 255 Kelvin. Considerando tanto la transferencia de calor por radiación como por convección, determine la temperatura de la superficie exterior y la razón de la transferencia de calor a través del techo. Si la casa se calienta por un hogar, que quiere decir por una estufita, ¿no? Algo que tenemos ahí cerca a la chimenea, en el que se quema gas natural con una eficiencia de 85%. Y el costo unitario del gas natural es de 0,6 dólares la terma, ¿ya? Y una terma equivale a 105 105.500 kilojulios de contenido de energía. Determine el dinero perdido a través del techo esa noche durante un periodo de 14 horas. ¿Está claro, jóvenes? De todas maneras, acá vamos a ver. Vamos sacando nuestros datos, vamos a tener la conductividad térmica del concreto, tenemos el espesor del techo, tenemos el ancho del techo, tenemos el largo del techo, la emisividad del techo también, del material que está hecho de concreto. Luego tenemos el coeficiente global de transferencia de calor. Aquí nos falta grados centígrados, se me ha ido. Luego tenemos la temperatura ambiente, la temperatura de superficie dentro de la casa, en el techo, que se mantiene a esa temperatura. Luego tenemos la temperatura del cielo, ¿no? Que es 255 Kelvin. La eficiencia del gas que se está quemando en el hogarcito que tenemos en nuestro living, la eficiencia del gas es del 85%. Y el costo que nos vale, ¿no? Por terma utilizado es de 0,6 dólares, ¿ya? Y el tiempo en el que nosotros queremos determinar todo este consumo del hogar para evitar enfriarnos en esa noche que es más o menos fría, de 10 grados centígrados, es de 14 horas que tenemos prendido nuestro hogar. ¿Está claro, jóvenes? Tenemos 15 metros entonces de ancho, de largo 20,
tenemos el espesor de 15, tenemos la emisividad, la temperatura del cielo que estaría por aquí nos dice que es 255 Kelvin, la temperatura ambiente que rodea nuestra casa es de 10 grados centígrados, la temperatura de superficie interna de la casa es de 15 grados centígrados. Tenemos la conductividad térmica del concreto y nos pide la temperatura exterior y la transferencia de calor que se produce. ¿Alguna consulta hasta aquí, jóvenes? ¿Cómo enfrentaríamos el problema? A ver, jóvenes, con todo lo que ya han aprendido y han revisado de teoría. Primero entenderemos, ¿no? ¿Cómo va a ir la transferencia de calor? De afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera. ¿En qué sentido? De adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera, ¿no, jóvenes? Porque aquí está más caliente, además que la temperatura de superficie del concreto, porque nos estamos centrando solo en el techo, ¿no? Es de 15 grados y la temperatura ambiente es de 10 grados. Entonces, si suponemos desde aquí, tac, vaya a ser puntitos y digamos esta es la superficie del... Vamos a tener que la transferencia de calor va a ir en este sentido. ¿Está claro, jóvenes? De adentro hacia afuera. Está bien. Luego, ¿qué más? Nos piden la temperatura de superficie exterior en el concreto. Entonces, ¿de qué va a depender esa temperatura de superficie exterior, jóvenes? Va a haber una influencia de ¿qué? ¿Qué calores? Convección. Uno, va a haber conducción, ¿no? A ver, hagamos nuestra... más o menos una grafiquita así. Esto separamos nuestro concreto, el calor va a ir en este sentido, ¿no? Hemos dicho, en ese sentido va a ir el calor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a analizar? Acá tenemos la temperatura interior, T sub S interior en este punto. La temperatura nos piden exterior. ¿De qué va a depender? Por un lado vamos a tener en esta parte que vamos a tener que va a depender de la conductividad térmica del concreto. Ahí vamos a tener conducción. En este lado, por encima, ¿qué influencia tenemos, jóvenes? La radiación, Inge. Por un lado, radiación, efectivamente, ¿a partir de qué? Si digamos este es el cielo, no es separado, aquí está el cielito, entonces va a haber radiación, ¿no? Que está atacando ¿hacia dónde? Hacia la superficie exterior. Entonces ahí es donde nosotros vamos a tener y esta temperatura nos están dando, ¿no? Esa temperatura nos está dando que es esta. Nos dan esa temperatura. Entonces va a haber una influencia de radiación y también una influencia de ¿qué? ¿Qué es H? Coeficiente convectivo. Entonces va a haber también convección, ¿no? ¿A partir de qué? De esta temperatura ambiente. La temperatura ambiente, por diferencia de densidades,
de aquí está saliendo el calor y aquí está más frío. Entonces va a haber una influencia a partir de qué? De nuestro coeficiente global de transferencia de calor por convección. Entonces vamos a tener los tres mecanismos de transferencia de calor. ¿Está claro, jóvenes? Sí, Inge. Ya, entonces podemos proseguir. Entonces analizamos, ¿no? El calor total que nosotros vamos a tener. Uno va a ser conducción y si queremos analizar para determinar nuestra temperatura de superficie exterior, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos un análisis en nuestra pared, ¿no? En este punto, nuestra pared hemos dicho que estaba así. Aquí teníamos una temperatura de superficie interna y donde queremos analizar va a ser la temperatura de superficie externa, que va a ser TS2. Entonces, a partir de esa temperatura, ¿qué es lo que vamos a tener? Hacia este lado vamos a tener convección. Y si el análisis lo hacemos en esta superficie, ¿qué vamos a tener? Que el calor de convección, como dice acá, es igual al calor de convección, perdón, de conducción, ¿no? Porque está habiendo conducción en este punto, va a ser igual al calor de convección más el calor de radiación. ¿Está entendido, no, jóvenes? Estamos haciendo el análisis en este punto, donde vamos a tener conducción, que va a ser el calor de conducción que está yendo por este lado, que va a ser igual al calor desprendido de nuestro concreto y que tenemos por fuera. Vamos a tener por fuera convección por un lado y radiación por el otro lado. ¿Hasta ahí está claro, jóvenes? Sí, Inge. ¿Alguien que tiene alguna duda? Bueno, prosigamos. ¿Y qué es la conducción? En la conducción estamos analizando una pared plana, ¿no ve? Lo que nosotros generalmente entendíamos por este lado, ¿no? Que teníamos de este punto a este punto teníamos lo que viene a ser nuestra pared plana, ¿no? Una de mayor temperatura y otra de menor temperatura. En este caso va a ser la TS1 y TS2 en este lado, ¿no? Que va a ser menor temperatura. Y de que depende de nuestra conductividad térmica. La conductividad térmica que va a influir en la conducción. Hasta ese punto, entonces nosotros podemos hacer uso de ¿qué ecuación, jóvenes? Fourier. Fourier. ¿No ve? Fourier, pero ya para ¿qué geometría? Paredes planas, ¿no? Para una pared plana. Integrando Fourier, nosotros vamos a tener esta expresión ya integrada, ¿no? Entonces aquí ya estamos aplicando. No estamos pidiendo que generemos esa ecuación, sino ya estamos aplicando nuestra ecuación para pared plana que va desde TS1 hasta TS2, ¿no? Que van a ser nuestras temperaturas. ¿En qué? En un espesor L. Esto es el espesor, ¿no? Que va a ser L para nosotros. Luego, de aquí nosotros vamos a igualar a qué. Por este otro lado, ¿qué vamos a tener? Hemos dicho, vamos a tener influencia de convección
Y por otro lado vamos a tener una influencia de radiación, ¿no? Y tenemos nuestra emisividad y tenemos también nuestro coeficiente global de transferencia de calor. Por otro lado, ¿qué ecuaciones vamos a tomar en cuenta en este lado? Vamos a tomar en cuenta la ecuación de enfriamiento de Newton y la ecuación de Boltzmann, ¿no, jóvenes? Entonces, estas es nuestras dos ecuaciones, tanto de convección como de radiación. Ay, perdón, un ratito, que se me... Ahora sí. ¿Dónde estamos? Nuestra plumita. Ay. Listo. Y la ecuación de Boltzmann. ¿Hasta ahí está claro, jóvenes? ¿Alguna duda? Bueno, si no hay dudas, podemos seguir. Entonces, una vez que nosotros analizamos el área que tenemos en conducción, convección y lo que tenemos en radiación, ¿va a ser la misma o no va a ser la misma? Lo mismo ahí. Es la misma, ¿no? Porque ese es el área de conducción, de transferencia, perdón, es el área de transferencia que nosotros estamos analizando. ¿Y cuál va a ser el área de transferencia? Va a ser igual al largo por ancho de nuestra placa de concreto. Aquí determinamos el área de transferencia y luego, perdón, nosotros podríamos suprimir ahí el área, pero para entendimiento lo he mantenido. No son 300 metros cuadrados que vamos a analizar. Entonces, de ahí nosotros podemos determinar nuestro calor transferido, ¿no? Analizando y también al mismo tiempo podemos determinar la temperatura de superficie 2. Entonces, para determinar la temperatura de superficie 2, todo ponemos en temperatura de superficie 2 y ahí es donde nosotros podemos evaluar mediante un cálculo, ya puede ser usando cualquier, ya sea una calculadora inteligente, Excel, ¿no ve? Ustedes o por tanteo pueden determinar el valor de la temperatura de superficie. ¿Está claro, jóvenes? Sí. Ya. Nosotros aquí en la calculadora determinamos, ¿no? Porque esto va a ser la temperatura a la cuarta, entonces vamos a tener una ecuación cuadrática, pero nosotros podemos determinar, ¿no? Eso no es problema. Eso ustedes ya saben y han hecho también uso de lo que es informática 1, informática 2, así que aquí ya aplicamos nomás, eso ya no tengo que explicar. Llegamos a esta expresión y determinamos el valor de la temperatura de superficie. Ya teniendo la temperatura de superficie 2, ya podemos determinar, ya sea sumando estas dos expresiones o solamente la de conducción, ¿no? Solo la de
conducción. ¿Está claro, jóvenes? Ahí ya entonces encontramos nuestro calor, ¿no? Que vendría a ser 25.452 watts, ¿no? O podemos poner en kilojulios sobre segundo. Ya para la segunda parte nos dice cuánto nos va a costar, ¿no? Nosotros ahí aplicamos tomando en cuenta el rendimiento del gas que va a tener, la eficiencia de nuestro gas, y podemos determinar, ¿no? El poder calorífico de las termas, cuánto hemos usado. Entonces va a ser el calor sobre los 0,85, que es el 85%, y de ahí podemos determinar para un determinado tiempo, ¿no? Nos dice en 14 horas. En 14 horas nosotros vamos a poder saber cuántas termas hemos gastado en el techo. Una vez determinado las termas, por una regla de 3 podemos determinar el costo que nos ha salido en esa noche fría. ¿Tienen alguna consulta sobre esto, jóvenes? Inge, ¿puede volver a repetir el del costo, por favor? Acá, el costo, si usted volveremos para que vea qué nos dice. No, si la casa calienta por un hogar que se está quemando el gas natural con una eficiencia del 85%, esa es la eficiencia del gas de calentamiento. Y tenemos un costo de $0,6 por terma, o sea, cada terma nos está costando $0,6. La energía quiere decir, ¿no? Que de consumo de nuestro gas. Entonces, de ahí vamos a determinar, nos dice determinar el dinero perdido a través del techo. ¿Cuánto nos va a salir el no revestir nuestra losa? Porque si nosotros pondríamos un aislante, podríamos evitar ese costo de lo que nos ha salido. Entonces, en este punto, nosotros primero determinamos las termas. ¿Cuánto se ha gastado en 14 horas? En 14 horas. Entonces, aquí vamos a tener, ponemos en kilojulios sobre segundo, que va a ser porque esto hemos obtenido el calor total, ¿en qué? En watts. ¿Qué es los watts, señorita? Es julio sobre segundo, ¿no ve? Poniendo a kilojulios es la transformación nomás, no llevamos usted sabe que un julio es al revés, ¿no? 1000 julios es un kilojulio, entonces transformamos, ponemos en kilojulios sobre segundo. Luego aquí transformamos que 3600 segundos es una hora. Y como nosotros nos está pidiendo que se ha tomado 14 horas para determinar cuánto de gasto hemos generado por el paso de calor por nuestra losa superior de la casa, ¿cuánto nos ha costado? Nos dice, ¿en qué tiempo? En 14 horas.
Entonces multiplicamos por 14 horas. Se nos van a ir las horas. ¿Y qué vamos a tener? Vamos a tener en kilojulios. Y tenemos la transformación que nos da el mismo enunciado. Nos dice que 105.000 o 105 nomás, 105.5 kilojulios es una terma, ¿no? Dividimos ese valor, kilojulio con kilojulio se nos va y vamos a obtener en termas. Ya teniendo el consumo del calor en termas que hemos producido en ese determinado tiempo de 14 horas, nos dice que cada terma nos cuesta 0,6 dólares. Entonces, por una regla de 3, nosotros determinamos el valor en dólares del costo que nos ha salido. Ahora, ¿está claro? Sí, gracias. Ya. ¿Alguna otra duda por acá en las ecuaciones, en el análisis? Bueno, veremos otro problemito. ¿Qué dice otro problema? Se deja una plancha. Ya no se ve no está compartiendo, Inge. ¿Qué ha pasado? Se ha quedado en pausa. Perdón. Ahora, ¿se ve? Sí, Inge. Ya. Sí, estaba en pausa. Ya. Bueno, acá nosotros vemos otro problema que nos dice lo siguiente. Se deja una plancha de 1000 watts sobre una tabla de planchar con su base expuesta al aire a 20 grados centígrados. Ya el aire está a 20 grados centígrados. El coeficiente de transferencia de calor por convección entre la superficie de la base y el aire circundante va a ser de 35 watts sobre metro cuadrado grado centígrado. Si la base de la plancha tiene una emisividad de 0,6 y un área superficial de 0,02 metros cuadrados, determine la temperatura de la base de la plancha. ¿Ya? ¿En qué consiste una plancha? Internamente tenemos una resistencia, ¿no? Que está generando calor. Esa resistencia nos está generando un calor que cuánto de potencia tiene esa resistencia, de 1000 vatios. 1000 vatios que calienta nuestra resistencia. La temperatura ambiente, la temperatura del aire va a ser 20 grados centígrados. Nos están dando el coeficiente de transferencia de calor que da entre la superficie de la plancha y el aire. Luego también nos dan la emisividad de la plancha. ¿No? Nos están dando la emisividad y nos dice que determinemos la temperatura de superficie en este punto. ¿No? En este punto. Ahí sí. En ese punto tenemos que determinar nuestra temperatura de superficie. ¿Está claro, jóvenes? ¿Qué análisis haríamos? ¿Alguien? Jóvenes.
Al igual que el anterior problema, ¿no ve? Vamos a tener conducción, vamos a tener convección y vamos a tener radiación. La conducción ya nos están dando y nos dice que está en estado estacionario. Entonces, ya vamos a tener que ese calor que genera nuestra planchita es de 1000 vatios, ya la resistencia total. Y nos están pidiendo la temperatura de superficie en la plancha. Si nosotros hacemos un análisis, ¿qué vamos a tener? Que ese calor total que se ha generado en la superficie de la plancha va a ser igual al calor por convección más el calor por radiación. Analizamos el calor por convección y ¿qué es lo que vamos a tener? Nos dan el coeficiente global de transferencia de calor, nos están dando el área de superficie de la plancha y vamos a tener qué es de la temperatura de superficie, que es la más caliente, a menos la ¿qué temperatura, jóvenes? La temperatura ambiente, ¿no? La ambiente, aquí tiene que ser la temperatura ambiente. Nosotros sabemos que en Kelvin la temperatura ambiente a 0 grados centígrados es 273.15, más 20, 293 Kelvin. De ahí ponemos nuestro calor de convección en función de la temperatura de superficie. Lo propio hacemos con radiación, nos dan la emisividad, tenemos la constante de Boltzmann, que es una constante, el área de superficie va a ser la misma, ¿no? Porque ahí estamos analizando, y de igual forma, no nos hablan acá que hay radiación por parte del cielo y todo, ¿no? Entonces, porque esa temperatura en el anterior problema estamos considerando porque ya estamos fuera en el ambiente. En cambio, la radiación que se está produciendo en ese cuarto donde está la plancha solo depende de la temperatura ambiente. Es por eso que en esa temperatura nosotros consideramos en la ecuación de Boltzmann que esto va a ser igual a la temperatura ambiente. En cambio, la otra es del cielo, ¿no? Porque el cielo es que nos está produciendo radiación, está en una temperatura diferente a la del ambiente. Y ahí es la resolana, ¿no? Del cielo que nos produce otra temperatura que es diferente a la temperatura ambiente a la que circunda el objeto que nosotros estamos analizando. Pero en nuestro cuarto, ¿no? En nuestro cuarto no hay esa influencia de esa temperatura, de esa radiación, sino pongamos que fuera la radiación de un foco X, que igual está a 20 grados centígrados. Por eso es que en radiación estamos considerando que esa temperatura igual va a ser la temperatura ambiente. ¿Está claro, jóvenes? Sí. Ya, entonces, de igual forma ponemos en función de nuestra temperatura de superficie, igualamos en nuestro análisis de transferencia de calor, ¿no? Que hemos hecho, que va a ser el calor total igual a convección más radiación. Y todo eso va a ser igual a 1000 watts. Entonces, igualamos, todo está en función de la temperatura de superficie y aplicamos en nuestra HP que ustedes todos tienen por Solve, nosotros podemos determinar el valor de la superficie o usando cualquier otra
calculadora o también su computadora, ¿no? Ustedes pueden determinar esta ecuación. Y de ahí obtenemos el valor de nuestra temperatura de superficie en la plancha. ¿Está claro, jóvenes? Sí, ya se entendió. Ya. Tercer problemita. Ahora vamos cada vez aumentando de complejidad. En este problema, ¿qué nos dice? No sé si pudiera. ¿Cómo? Quisiera preguntarle sobre el anterior. Dígame. No sé si me permite decir. En los resultados se aprecian dos temperaturas de superficie. Sí. ¿Cómo uno interpreta? ¿Cómo? Ahí en la parte inferior dice, disolviendo con sol en la HP' a esta temperatura de superficie no me fijé a las unidades. Pues, Conversión. estaba en las mismas unidades. No, el uno está en Kelvin y el otro ya está en grados centígrados, joven. Ahora, sin embargo, en la misma situación, allá en la parte inicial, donde se tiene la ecuación por Fourier, no se puede determinar de forma directa, ¿no sería correcto? Tomando en cuenta Fourier. Sí. ¿Dónde tomaría Fourier? A ver, analicemos. Muy buena pregunta, está bien la duda, pero está interesante su pregunta. Esta es la plancha, ¿no? Vista de perfil. ¿Ya? ¿Usted tiene el espesor de la plancha? No. Ahora, esta es la resistencia. Esa es la potencia. La potencia de la plancha, no de nuestra resistencia. En un determinado tiempo, al iniciar, esta temperatura interna va a ser mayor a la externa, sí. Pero llega un momento en que la temperatura esta va a ser igual a esta temperatura. 1 igual a temperatura 2, digamos. ¿No ve? Está claro. Por un lado que podríamos entender. Pero si usted analiza por Fourier, como usted dice, ¿dónde tendría que analizar Fourier? A ver, usted primero respóndame, para que usted mismo se responda y le quede claro. Porque Fourier tendríamos que tener de qué material es la plancha, tener la conductividad de la plancha, tener el espesor de la plancha. ¿Tiene esos datos? No, son varios datos que no tenemos. Varias incógnitas, ¿no ve? Ahora, teniendo el espesor, teniendo la conductividad y teniendo en ese entonces la temperatura en este punto, no para un determinado tiempo en estado estacionario, decimos ahora, ya leemos con el termopar y vemos cuánto está de temperatura ha generado nuestra resistencia, ¿no? Y vamos a ver que va a haber un gradiente de temperatura. Ahí sí podemos determinar Fourier, ¿no? Pero en este caso, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que la transferencia, ya la potencia de la plancha es de 1000 vatios. Entonces, si estamos hablando de un material total altamente conductor, entonces ya casi lo que viene a ser convección va a ser igual, conducción, perdón, va a ser igual directamente a la potencia de nuestra plancha, ¿no? De esta resistencia.
¿Y cuál es la potencia de nuestra resistencia? Nosotros ya nos está dando, ¿no ve? Que es de 1000 vatios. ¿Está claro? Sí, gracias. Por eso es que hacemos el análisis en este punto. En este punto estamos analizando que es directamente los 1000 vatios. En este punto, en la superficie, vamos a tener el calor ya transferido en ese punto. Y ese punto va a ser igual a conducción, igual a calor total, y esto va a ser igual a ¿qué? A la influencia que está existiendo por convección y por el otro lado por radiación con la emisividad en la superficie de nuestra plancha. Ahora está claro. Y por eso es que nosotros ponemos en función de nuestra temperatura de superficie. Hacemos convección y ponemos en función de temperatura de superficie. Radiación y ponemos en función de temperatura de superficie. Resolvemos, llegamos a una expresión, la cual nosotros podemos numéricamente resolverla con la calculadora que quieran, computadora y todo, y ustedes van a obtener este valor. ¿Está claro, joven? El silencio otorga, dice. Bueno, espero que sí. Bueno, iremos a nuestro tercer problemita. ¿Qué dice? Considere un alambre largo usado con resistencia, usado como resistencia, ¿no? Ahí estamos, con radio igual a 0,3 centímetros y conductividad térmica que tiene 18 watts sobre metro grado centígrado, en la cual se genera calor de manera uniforme a una razón constante del calor generado igual a 1.5 watts sobre centímetro cúbico. Como resultado del calentamiento por la resistencia. Si usted va leyendo este problema, joven que me consultó, aquí ya estamos dando un poquito respuesta a lo que usted estaba pensando. Ahí vamos a tener la resistencia, pero aquí estamos analizando de diferente forma. Estamos considerando el calor generado, que vendría a ser la resistencia interna que tiene nuestra plancha. Pero en nuestra plancha no hay una cierta separación, sino está totalmente pegada a nuestra lámina, ¿no? De calentamiento de la planchita. Bueno, acá está, seguiremos. Dice, el alambre está recubierto por una capa gruesa de plástico de 0.4 centímetros, cuya conductividad térmica es 1.8 watts sobre metro, grados centígrados. La superficie exterior de la cubierta de plástico pierde calor por convección hacia el aire del medio ambiente, ¿no? Que va a estar a una temperatura de 25 grados centígrados. Con un coeficiente combinado promedio de transferencia de calor, ¿qué nos está diciendo acá? Por eso es importante que lean siempre claramente sus problemitas, jóvenes. Vamos a cambiar aquí, a ver, a puntero. ¿Qué nos dice? Que el coeficiente combinado promedio, ¿qué estará considerando este coeficiente combinado promedio de transferencia de calor? Es de H14 watts sobre metro cuadrado, grado centígrado.
¿Qué está tomando en cuenta este coeficiente combinado promedio, jóvenes? El plástico y el alambre. No, 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 no. Otra cosa. Que hemos analizado anteriormente. Que en una superficie X, en la parte externa, ¿qué vamos a tener? ¿Qué mecanismos de transferencia de calor? Convección. Convección y ¿qué más? Ahorita ustedes, a ver, analícense ustedes mismos. ¿Qué están recibiendo por parte hasta de la pantalla? Radiación y Radiación, ¿no? Estamos expuestos aquí frente a la pantalla con radiación por un lado y también hay una separación entre la pantalla y nosotros que eso genera. Ese LED que tiene las computadoras también generan un cierto calor, ¿no? Y ese calor también van a tener una influencia entre nosotros mediante convección. Ahora, si nosotros tocamos y ponemos un termopar en la superficie de la pantalla, nosotros vamos a ver si la pantalla está más caliente o nosotros estamos más calientes. Si la pantalla está más caliente, ¿quién está dando calor a quién? La pantalla a nosotros, ¿no, jóvenes? Pero si nosotros en un determinado momento estamos ardiendo de rabia, ¿no? Estamos calientes, nuestra temperatura está más elevada que la pantalla, entonces nosotros vamos a dar ese calor hacia la pantalla por convección y también nosotros tenemos radiación de por medio. Eso ustedes lo saben, ¿no? Si tienen sus enamorados, sus enamoradas, a ver, van a hacer la prueba. A ver, no me toques, trae tu mano, le dicen, ¿no? Y ponen a una distancia X y van a notar que uno de ambos alguno va a estar más frío que el otro, el otro va a sentir ese calor, ¿no? Ese calor que por radiación que tenemos. Hay una, no sé qué, no está, se me ha ido, ranking, no sé cómo se llama, para curar también por radiación. Hay personas que generan esa energía para curar a otras personas, no sin tocarles, sin ni siquiera tocarles, el solamente aproximarse a una cierta distancia pueden curar a las personas. Entonces, ahí, ¿y eso qué explica? ¿Es convección o radiación? Es, por un lado, hay cierto de convección y también va a haber radiación. ¿Está claro, jóvenes? Y si hablamos en este problema, estamos hablando de un coeficiente promedio combinado. ¿Qué va a haber en este coeficiente? ¿Qué va a estar inmiscuido? ¿Alguien? ¿No hay nadie? Radiación, ¿no, jóvenes? En nuestro coeficiente de transferencia de convección va a estar inmiscuido la radiación. Por eso hablamos de un coeficiente combinado promedio, que va a ser el que nos va a dar este valor.
Ya. Bueno, acá tenemos nuestro grafiquito y nuestros diferentes datos. Nosotros vamos a tener un alambre interno que está generando calor, entonces el calor va a ir de adentro hacia afuera. Tiene una cubierta plástica, nos dice. Esa cubierta plástica está expuesta a una temperatura ambiente y a un coeficiente de transferencia de calor combinado y promedio, ¿no? Que entonces acá ya no vamos a hablar de radiación. ¿Por qué? Porque ya está dentro nuestro coeficiente, ya estamos considerando, porque el aporte de la radiación va a ser mínima. Entonces es por eso que todo estamos considerando dentro del coeficiente de transferencia de calor por convección. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos piden? Nos piden la temperatura 1, ¿no? Y la temperatura en el centro. Entonces, analizaremos. Inicialmente, nosotros vamos a tener, ponemos nuestra ecuación general, y nuestra ecuación general, ¿de qué va a depender? ¿No? Va a haber conducción, por un lado, de Fourier, ¿no? Que va a ser una ecuación cuadrática, ¿no? De segundo grado, no cuadrática, perdón. Y de segundo grado con generación de calor. Nosotros lo que hacemos, analizamos e integramos en función de R. Hacemos nuestra primera derivada, integramos y ¿qué vamos a tener? Nuestra primera solución, vamos a tener que el radio por la diferencial de la temperatura respecto a la diferencial de R es igual al calor generado sobre la conductividad térmica, ¿no? De nuestro alambre en función de con R, ¿no? Más una constante, uno que viene a ser de nuestra primer integral. Otro, volvemos a integrar, ¿no? Y nosotros con nuestras condiciones frontera reemplazamos, acá tenemos nuestras condiciones frontera, cuando t igual a t sub r va a ser igual a t sub 1. Y la primera derivada respecto a r, cuando t igual a t sub r, eso va a ser igual a 0, como nuestra condición frontera. Reemplazando nuestra condición frontera en nuestra primera integral, vamos a tener que nuestra primer constante va a ser igual a 0, ¿no? Luego, en la segunda integral, integramos por segunda vez y aplicamos nuestra segunda condición frontera. ¿Cuál va a ser nuestra segunda condición frontera? Que cuando R tiende a R1, es igual a R1, vamos a tener que la temperatura va a ser igual a la temperatura de superficie, ¿no? Entonces, de ahí, nosotros reemplazamos en nuestra expresión integrada tanto el valor de C sub 1 como y de ahí podemos encontrar el valor de C sub 2. Ya teniendo el valor de C sub 1 y C sub 2, que es lo que nosotros vamos a obtener, sustituyendo en la ecuación integrada en función de R, nosotros vamos a obtener que nuestra temperatura de nuestro cable en función de R va a tener esta
expresión. Ya reduciendo términos, vamos a tener que la temperatura del cable, ya factorizando, ¿qué es lo que vamos a tener? Que la temperatura del cable en función de R, ¿no? De la distribución de temperaturas en R va a ser igual a T interna, que tenemos la temperatura interna, el calor generado, sobre 4 veces la conductividad térmica, R1 menos R2. ¿Ya? Y haciendo un análisis en el alambre, ¿qué es lo que vamos a tener? Que cuando TR es igual a T1, T sub 1, nosotros reemplazamos, vamos a tener que conducción va a ser igual a la convección. ¿Dónde es esto? En el punto medio, aquí. Aquí es T sub 1, ¿no? Y cuando igualamos, ¿qué vamos a tener? Que conducción, cuando ya pasa lo que viene a ser el aislante, la temperatura de superficie va a ser, ahí vamos a tener que la convección va a ser igual a la conducción del alambre que ha generado calor. ¿Dónde están? Ya. ¿Dónde? Ya. Tenemos C1, C2. Utilizamos nuestra condición frontera y nuevamente integramos, ¿no? Volvemos a integrar en función de R. Ponemos en función de C1 y C2, ya tomando en cuenta nuestra condición frontera y por convección, esto ya es cálculo solamente, no vamos reduciendo términos, nuestra expresión final va a estar dada de la siguiente manera, que nuestra C1 va a tener este valor, tomando en cuenta nuestro otro análisis, ¿no? Nuestra última condición frontera. Ahora, reemplazamos C1 y C2 en la ecuación 4 que teníamos anteriormente. Reemplazando, vamos a tener que la temperatura del plástico en función de R va a estar dada por esta expresión. Ahora, cuando nosotros analizamos, cuando R es igual a R sub 1, ¿qué es lo que vamos a tener? Que la conductividad del cable 1 es igual a la conductividad del alambre, ¿no? Que vamos a tener acá. Entonces, vamos a tener tanto el cable como del plástico. Así, igualamos por Fourier, eso es en el punto medio. Si volvemos a en este punto, donde tenemos por un lado el aislante y por el otro lado el cable sólido. En ese punto estamos analizando sobre las conductividades térmicas. Ahí vamos a reemplazar valores, ¿no? Reemplazamos el valor de C1, C2. Este es un cálculo más moroso, más que viene a ser cálculo, ¿no? O matemáticas, que es lo que viene a ser
la misma transferencia de calor. ¿Dónde está lo nuestro? Lo importante de lo nuestro es en considerar nuestras condiciones frontera. Y una vez reemplazando y llegando a una expresión con datos conocidos, ¿qué es lo que hacemos? Reemplazamos los datos conocidos. Acá tenemos, en función de la conductividad térmica del plástico, de los radios que nos dan el coeficiente de transferencia de calor por convección, la temperatura ambiente y el calor generado. Una vez integrado y ya desarrollado, vamos a poder determinar nuestra temperatura interior, que viene a ser igual a 97.55 grados centígrados. Y cuando R es igual a R sub 0, eso en el centro de nuestro alambre, que es qué temperatura vamos a tener, ya nosotros ahí vamos a tener que la temperatura sub 0 es igual a la temperatura en el punto interno más la generación de calor, la conductividad térmica y la suma de los radios. Tomando en cuenta esa expresión, nosotros vamos a tener que en el medio del cable tenemos una temperatura de 97.25 grados centígrados. ¿Está claro, jóvenes? Este es un cálculo más moroso, pero que ustedes tienen que desarrollar, ¿no? Bueno, si no hay preguntas, continuamos. Inge, una consulta. Dígame. Al empezar siempre nos dan condiciones, ¿no? Cuando es como es ejercicios, en este caso de ejercicios, no sé si nos podía aclarar las condiciones para empezar algunos ejercicios, por favor. Ay, me he emborrachado. A ver, dígame, ¿qué condiciones? Digamos, estado estacionario, estable, no sé, esas cosas, ¿no, Inge? O a veces hay generación, no hay generación y esas cosas. Claro, pero en nuestro problema nos está hablando de generación de calor. Mire, porque dice, acá mismo le está diciendo, no está en estado estacionario, sino en este momento está con generación de calor. En cambio, en el problema 2 estábamos en estado estacionario y unidimensional. Aquí es unidimensional, pero con generación de calor. Ah, ya, listo, Inge. Es un problema unidimensional con generación de calor, porque ¿qué nos dice? En el cual se genera calor. Esto es lo importante, subrayaremos entonces. ¿A eso se refería, joven? Sí, Inge, para ir simplificando la ecuación, ¿no? Con eso empiezas, digamos. Acá, mire, dice se genera calor. Entonces, al generarse calor, más bien se nos complica, más que simplificarlo, ¿no ve? Luego nos dice, se considera un alambre largo. Entonces, si es muy largo, que es solo en una dirección, de forma radial, en forma radial, en cual nosotros vamos a considerar nuestro calor. Va a ser unidimensional. ¿Por qué? Porque es un alambre totalmente largo. Ya tenemos las conductividades térmicas, es uniforme. Nos está diciendo, en estado uniforme. Con una razón constante nos está dando que la generación de calor no va a ir variando con el tiempo. ¿Está claro, joven? Entonces, tomando en cuenta todo eso y lo que hablábamos, ¿no? Que no va a haber radiación. ¿Por qué? Porque ya tenemos un coeficiente combinado promedio
de transferencia de calor. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Y las condiciones frontera que tenemos que ir analizando. ¿Dónde analizamos como condiciones frontera? En este punto, dos veces. Dos veces vamos a analizar, dos veces vamos a integrar, ¿no? En este punto, todo esto es conducción. Hasta aquí arriba es conducción. Y en este otro punto final va a ser conducción igual a convección. ¿Está claro, jóvenes? Sí. Ya. Bueno. 4. Además, todos estos problemitas lo voy a subir también al eCampus, jóvenes, por si acaso. ¿Ya? Por favor, Inge. Sí, no voy a... he ido viendo algún errorcito de sintaxis también que voy a corregir. Todo eso se los voy a subir bien corregidito en formato PDF para que repasen nuevamente. ¿Ya? ¿Dónde estamos? Problema 4. En un tubo de acero inoxidable de conductividad tantos, cuyos diámetros interno y externo son tales, respectivamente, fluye vapor de agua a una temperatura de tanto, ¿no? De 320 grados centígrados. El tubo está cubierto con aislamiento de lana de vidrio, que nos da también la conductividad térmica, de 3 centímetros de espesor. El calor se pierde hacia los alrededores por convección natural y radiación. Ya nos está diciendo, ¿no? Por convección. Con un coeficiente combinado, entonces ya nos está dando algo importante. Un coeficiente combinado, ¿no? De transferencia de calor por convección natural y radiación. Entonces, este valor va a ser considerando ya radiación y convección. Esto es nuestra H. Si el coeficiente de transferencia de calor del tubo, o sea, nos está dando, si el coeficiente de transferencia de calor dentro del tubo, esto va a ser HI, interna. Es tanto, determine la razón de pérdida de calor del vapor por unidad de longitud. O sea, ya nos está dando que va a ser por unidad de longitud, ¿no? Determine también las caídas de temperatura a través de las paredes del tubo y de la capa del aislamiento. Entonces, vayamos a analizar. Tenemos un tubo por el cual está yendo un flujo de, que nos ha dicho, ya me olvidé, de vapor de agua a 320 grados centígrados. Este tubo está aislado, tenemos los diámetros, nos da el coeficiente de transferencia de calor por radiación, ¿no? Y convección que influye a al aislamiento y al tubo, ¿no? Luego nos dan tanto los espesores y todo vamos a tener para determinar cualquier valor, porque nos está dando la lana de vidrio que es de 3 centímetros, ¿no? Nos da diámetro interno y externo del tubo, podemos determinar también el espesor, no hay problema.
Entonces, ¿qué vamos a tener? ¿Qué resistencias? Si nosotros analizamos desde el medio hacia afuera, ¿qué vamos a tener? Una resistencia interna, que es por convección, una resistencia que es por conducción, resistencia del tubo, una resistencia del aislamiento y una resistencia externa que es por convección. ¿Está claro, jóvenes? Aquí, resistencia convectiva. Aquí, resistencia de conducción, porque es aislante. Del aislante, pongamos. En este otro punto, aquí, resistencia de conducción. ¿Por quién? Por el tubo, del tubo. Y finalmente, en la parte media, vamos a tener resistencia por convección interna, por el fluido del agua. Si vamos analizando en resistencias, esto se debe a H interna, esto a la conductividad del tubo, esto a la conductividad del aislante y esto a la coeficiente global de transferencia de calor que está inmiscuido la radiación pero externa por convección. ¿Está claro, jóvenes? Sí, Inge. Inge. Ya. Bueno, analizaremos, seguiremos. Entonces, lo primero, vamos sacando nuestras áreas de transferencia, ¿no? El área de transferencia va a ser pi por el diámetro interno por la longitud. ¿No? El área 2 de transferencia, según el aislamiento, vamos a tener por D3 del aislamiento por la longitud. Vamos a tener las áreas, según los radios obtenidos para cada caso. Es radio interno, radio externo del tubo y radio del aislante. Nos pide el calor, de transferencia de calor, luego la variación de temperaturas en la pared del tubo y en la pared del aislamiento. Sacamos las resistencias. La primera resistencia va a ser en función de ¿qué? Del coeficiente global de transferencia de calor interna por el área interna de transferencia y 1 sobre ese valor, ¿no? Vamos a tener resistencia interna por convección. Esto va a ser convección. Esto va a ser conducción y convección. Esto según Fourier, determinamos las resistencias y vamos a tener el valor por el tubo. Luego del aislante, la resistencia del aislante y la resistencia externa, ¿no? Influida por quién? Por la radiación y por la convección externa, en esta H. Una vez que tenemos todas nuestras resistencias, hacemos un balance generalizado de todo, ¿no? Y sabemos que la resistencia va a ser la sumatoria de todas las resistencias. Sacamos el valor general y hacemos un balance generalizado, ¿no? En el cual vamos a tener
que el calor va a ser igual a la diferencia de temperatura sobre la resistencia total. De ahí determinamos nuestro calor, que es 93.91 watts. El gradiente de temperatura a nivel del tubo, ¿no? Que vamos a tener este valor. Y el gradiente de temperatura tomando en cuenta el aislante, la resistencia del aislante. ¿Está claro, jóvenes? ¿Dudas? No hay dudas. Bueno. Finalmente, un otro problemita. Tenemos uno que dice así. Fluye agua caliente a una velocidad promedio de 1.5 metros sobre segundo. Nos están dando la velocidad por un tubo de hierro fundido, el cual tiene una conductividad térmica, donde tenemos los diámetros, tanto internos como externos respectivamente. El tubo va a pasar por una sección de 15 metros de largo de un sótano cuya temperatura es de 15 grados centígrados. Va a pasar por el sótano y tiene una temperatura ambiente de 15 grados centígrados. Si la temperatura del agua va a caer de 70 a 67 grados centígrados, cuando pasa por el sótano, y el coeficiente de transferencia de calor sobre la superficie interior del tubo es de 400 watts sobre metro cuadrado, grado centígrado, que nos pide determinar el coeficiente combinado de transferencia de calor por convección y radiación en la superficie exterior de dicho tubo. Entonces nos está pidiendo, está yendo el agua a cierta temperatura, ¿no? Tenemos el coeficiente, la conductividad térmica, perdón, del tubo. Tenemos el coeficiente interno de transferencia de calor dentro del tubo a este nivel. Acá vamos a tener H sub I, ¿no? Luego nos están dando la longitud por donde está pasando la tubería en el sótano, donde se nos va a generar una disminución de calor, ¿no? De una temperatura 1 a una temperatura 2, ¿no? Va a haber una caída de temperatura. Luego, ¿qué nos dice? Que determinemos el valor de la conductividad térmica externa, combinada, que es por la influencia de ¿qué? Tanto de radiación como por convección. Y nos están dando la velocidad a la que está yendo el agua. Primero analizamos, ¿no? Vamos viendo nuestras áreas, determinamos nuestras áreas. Con nuestra temperatura promedio, nosotros, ¿qué es lo que vamos a analizar? Vamos a poder determinar el CP y la densidad, ¿no? Tanto el CP y la densidad con una temperatura promedio de nuestra agüita. Entramos a las tablas del agua, a las propiedades del agua,
donde si no tenemos para esta temperatura exacta, nosotros tenemos que interpolar y obtener estos nuestros valores del CP y de la densidad que están en este punto. ¿Ya? Vamos a tablas del agua, calculamos las áreas del tubo, ¿no? Que vamos a tener, el área de transferencia. Luego analizamos el flujo másico, determinamos, para eso es lo que hemos sacado esos valores. Tenemos la velocidad del agua que no teníamos, el flujo másico, y el flujo másico es la densidad por la velocidad y por el área, ¿no? Aquí vamos a considerar tanto el área como la velocidad que nos dan del agua. Determinamos el flujo másico. Ya teniendo el flujo másico, ¿qué podemos determinar? Ya el calor por un balance de energía que va a ser igual al flujo másico por el CP por el gradiente de temperatura. Tenemos una caída de temperatura de una temperatura 1 a una temperatura 2. Aquí ha habido errores de sintaxis. Esto se los voy a arreglar todito, jóvenes. Esta parte. ¿Ya? Y una vez que determinamos el calor que ha habido por esa disminución de temperaturas, vamos a tener que el calor total perdido es este. Ya teniendo el calor, vamos a tener las diferentes resistencias en nuestro tubo. Tenemos una resistencia interna debido al coeficiente global. Esto va a ser por conducción. Esto va a ser por, esto es convección. Esto va a ser conducción. Y finalmente, para determinar el valor de la convección combinada, nosotros vamos a utilizar convección. Entonces, esta es la resistencia interna, resistencia del lado tubo, y vamos a tener acá, tomando en cuenta que la resistencia total es la resistencia por convección interna más la resistencia por conducción. Disculpen, me voy a ir. Estamos yéndonos. Aquí vamos a borrarlo. Ya. Lo vamos a borrar y vamos a hacer bien. Entonces, aquí va a haber una influencia aquí vamos a tener convección, conducción, y aquí ya estamos considerando la resistencia total. Y ustedes saben que la resistencia total va a ser la suma de la resistencia por convección interna más la resistencia por conducción y más la resistencia por convección externa, fuera. Entonces, la resistencia por convección externa estamos considerando aquí. Esto igual tengo que corregir. Esto es H sub 0 aquí. Esto es 0.
no como está en esta parte. Entonces H sub 0, de ahí nosotros como ya tenemos el calor total transferido y tenemos las resistencias, tenemos el gradiente de temperatura, podemos hallar el coeficiente global de transferencia de calor combinado entre convección y radiación. ¿Está claro, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No hay? Está claro, Inge. Ya. A ver. Ya. Denme un ratito.